Hola chicos, en este vídeo voy a hacer dos ejercicios y me van a servir para aclarar ciertos aspectos de dinámica. Me piden en el ejercicio que calcule la reacción normal del plano y en este primer ejemplo es un plano horizontal, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a poner en rojo. Se mueve o no se mueve el bloque, en este caso pues no se mueve o no parece que se mueva. Si se mueve tendrían que darnos una aceleración, ¿de acuerdo? Y entonces lo primero es colocar las fuerzas que actúan. Si tenemos un cuerpo apoyado en una superficie, pues primero está el peso, y siempre es vertical hacia abajo, dirigido al centro de la Tierra. Y la normal es la reacción que hace el plano a ese peso, ¿de acuerdo? Y siempre aparece en superficie, donde hay cuerpos apoyados. Entonces, en esta superficie horizontal tendríamos que considerar esas dos fuerzas. Aparte, el problema nos da que se están aplicando 10 newton hacia abajo, ¿de acuerdo? Y que tiene 4 kilos de masa. Hay que tener mucho cuidado, si nos dicen kilos, es masa. Para calcular el peso, pues tendríamos que multiplicar la masa por la gravedad, que en este caso voy a tomar 10, entonces 4 por 10 serían 40 newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí todo pasa en el eje Y. Yo me gusta diferenciar los ejes porque depende del problema los tenemos que utilizar o no, pero en este parece que solo está todo en el eje Y. Bueno, pues me gusta ponerlo para dejarlo claro. Y entonces, en todos los problemillas estos, en la mayoría, lo que hay que aplicar es la segunda ley de Newton. Es sumar todas las fuerzas y son iguales a la masa por la aceleración. En este caso, pues sería la aceleración en I, y si no nos dicen nada de que haya, pues vamos a dar por supuesto que es cero, porque no nos dan otra cosa que lo indique, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido? Pues voy a tomar como sentido positivo hacia arriba, negativo las que van hacia abajo. Entonces, si sumamos la fuerza, tenemos N que está arriba y abajo, pues tenemos P y F, ¿de acuerdo? P y F. Y la he colocado así para que lo vean más claro. Igual a cero porque no se mueve hacia arriba o hacia abajo, el problema no lo dice. Entonces nos piden la reacción normal, lo que nos están pidiendo es N. Despejamos y nos da 50 newton. Aquí he puesto lo del peso para que lo tengáis más claro. Este problemita es muy sencillo, ¿de acuerdo? Si ya hubiera un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, pues nos darían una aceleración, nos darían una fuerza o lo que sea, y tendríamos también que aplicar la segunda ley de Newton, pero en el eje X. En este caso solo nos piden la reacción normal y con eso es suficiente. Bueno, otro ejercicio ya más complejo, pero también solo nos piden la reacción normal. Lo que pasa que yo voy a explicar muchas cosas aquí. ¿De acuerdo? No habría que hacer tanto para ese problema, pero yo voy a explicar más para que os sirvan para más problemas. Tenemos ahí un plano inclinado, nos dan, lo que está en negro es lo que nos da el problema. Entonces, tenemos que es de 5 kilogramos de masa y 30 grados en la pendiente del plano. Después nos dan nu igual a 0. Nu era el coeficiente de rozamiento. Si nu es 0, no hay rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento no habría que considerarla. Ya digo, yo voy a hacer problemas como si tuviera de todo, pero realmente el problema es más sencillo que esto. ¿De acuerdo? Bueno, os pongo aquí, N siempre se dibuja perpendicular a la superficie de apoyo, ¿de acuerdo?
el que no sabe dibujar, pues le cuesta estas cositas trabajo al principio, ¿eh? La P es vertical hacia abajo, como veis ahí, la he puesto de distintos colores. La fuerza de rozamiento siempre, siempre se opone al movimiento, entonces si consideramos, como no hay otra fuerza, no hay una fuerza que lo suba, vamos a considerar que ese bloque se va a caer hacia abajo. Si se mueve, se cae hacia abajo, no hay otra. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de rozamiento la he pintado hacia arriba porque siempre se va a oponer al movimiento. ¿Qué otra cosita? Bueno, pues nos conviene en estos problemas descomponer el peso en la componente Y en la componente X. ¿Por qué? Porque como eje X, el que hay paralela, la dirección paralela al plano, ¿vale? A la superficie por donde va cayendo el bloque. Esta es la X, lo he marcado ahí en verde. Y la Y pues sería perpendicular, son los dos ejes cartesianos que vamos a utilizar, el eje X y el eje Y. Y entonces X es paralelo al plano, ¿de acuerdo? Y perpendicular al plano, inclinado. Sigo con más cositas por aquí. Bueno, pues he puesto aquí lo de descomponer los dos ejes. Y entonces habría que trabajar en los dos ejes por separado, en el eje X y en el eje Y. Aquí en este problema, ya digo, es muy sencillo porque solo nos piden la normal. Entonces solo con trabajar en el eje Y hubiera sido suficiente, pero yo me sirve para explicar. Eje X, tomamos siempre positivo el sentido del movimiento, como yo considero que se va a caer, ¿no? Pues he tomado ese como positivo y fuerza de rozamiento en el lado negativo. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton y entonces, ¿qué nos queda? Si miramos lo que hay aquí, pues tenemos P sub X menos F sub R igual a la masa por la deceleración en X, ¿de acuerdo? La masa es la masa que nos dieron de, ¿cuánto era? 5 kilogramos, ¿de acuerdo? La fuerza en el eje Y, pues ya esa hay que explicar un poquito más. Solo vemos que hay N aquí y PY aquí, ¿de acuerdo? Yo la he descompuesto la P, ya digo, según el eje Y y según el eje X porque nos conviene. Y entonces N menos PI. Y como no hay movimiento porque el bloque no sube y baja o no lo dicen, pues la aceleración en ese sentido es cero. Entonces N igual a PI. Este problema ya estaría hecho, ¿vale? Solo con esto y ahora ve lo que es PX y PI. Bueno, lo he trasladado aquí. Esto a algunas personas les va a costar un poquito entenderlo. Esto que estoy marcando es 30 grados, ¿de acuerdo? Y esto es esto que hay aquí, ¿no? Este lado con este lado forman 30 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora yo en verde he puesto esto azul y esto son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Y los que están en violeta son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando encontramos esos dos lados perpendiculares a lo que teníamos previamente, que es lo que estoy señalando, pues si encontramos esos dos lados perpendiculares a esos dos lados, pues forman entre sí el mismo ángulo que formaban este con este. Entonces, en definitiva, para el que no lo vea, esto es 30 grados y este, como es el complementario, es 30 grados. Para el que sí lo vea, pues para que sepa de dónde viene, ¿de acuerdo? Entonces, PI, que era esto de aquí, es P coseno 30, ¿vale? Y ya os acordáis que el lado que estaba contiguo
coseno, ¿de acuerdo? Y el px es el lado que está enfrente, sin ángulo, ¿no? Porque no está el ángulo, está enfrente, está opuesto, sin ángulo seno, sin sen, ¿de acuerdo? Eso es lo que he puesto aquí. Bueno, ¿cómo nos quedaría la ecuación en caso de que nos pidieran todo? Pues en el eje X, esta es la ecuación, segunda ley de Newton, Px, esto lo hemos puesto antes, que la ecuación 1, y entonces Px es esto que tenemos aquí, y Pi es F sub R, y F sub R la saco de la ecuación 2, ¿vale? A ver, lo pongo aquí. La ecuación 2 me da n menos P sub i igual a 0, n es igual a mg coseno de 30 grados. Y como la fuerza de rozamiento es nu n, pues la fuerza de rozamiento aquí sería nu mg coseno de 30, igual a m a x. Ya si el problema nos pide la aceleración, pues ya de ahí de esa ecuación, sustituyendo todo lo que tengamos, si nos dieran la nu, porque haya rozamiento, porque si no hay rozamiento eso es cero, ¿de acuerdo? Pues ya sacaríamos de esas dos ecuaciones, de la 1 y de la 2, ya podríamos sacar todo lo que nos pregunten de los problemitas. Bueno, pues hasta la próxima.